Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por aceptar esta invitación del diálogo con Begoña Ibarrola y el doctor Rafael Vizquerra, donde nos hablarán de la lectura emocional a través de los cuentos. Nos acompañan entonces la señora Begoña Ibarrola y Rafael Vizquerra. Estamos dando acceso ahora mismo a la mayoría de participantes mientras vamos interactuando en el chat para iniciar puntualmente la sesión de hoy. Al final del diálogo entre Rafael y Begoña vamos a tener un espacio para responder todas las preguntas posibles siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Así de que les invitamos a estar muy atentos al diálogo y cualquier duda que surja la podéis escribir en el chat y yo estaré atenta a ellas. Muy bien, siendo las 7 en punto hora España, si los ponentes me permiten, iniciaremos entonces oficialmente la sesión de hoy. El diálogo consiste en lecturas emocionales a través de los cuentos. Procedo a presentar a la señora Begoña Ibarrola, quien es licenciada en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid desde 1977. Ha trabajado como psicóloga y directora desde este año hasta el 1996 con niños y adolescentes con problemas de conducta y discapacidad física en diferentes centros de la ciudad de Madrid. Ha sido terapeuta infantil, juvenil durante 15 años. Lleva 43 años impartiendo formación al profesorado y a las familias y es conferenciante en congresos nacionales e internacionales. Además, es asesora en numerosos proyectos educativos. Desde el año 96 está en excedencia para dedicarse a escribir, investigar, impartir cursos y conferencias sobre musicoterapia, inteligencias múltiples, inteligencia emocional y educación de las emociones. Lleva publicados más de 250 cuentos en 5 editoriales, los cuales han sido traducidos más o menos en 11 idiomas. Y también ha podido escribir libros para profesores como Autoaprendizaje emocionante, Neurociencia para el aula e Inteligencias múltiples, de la teoría a la práctica escolar inclusiva. Begoña, bienvenida y muchas gracias por fomentar estos espacios tan importantes para la educación emocional y el bienestar. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este encuentro con Rafael. Muchas gracias a ti. Procedo entonces también a presentar al doctor Rafael Vizquerra. El doctor Rafael Vizquerra es catedrático de la Universidad de Barcelona, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, RIEB, y ha sido también doctor honoris causa por el CELEI de Chile. Es doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Pedagogía y Psicología, y desde más o menos los años 90 o mediados de los 90 se ha centrado en la educación emocional. Algunas de sus publicaciones son Educación Emocional y Bienestar, Psicopedagogía de las Emociones, la educación emocional en la práctica, Orientación y tutoría y educación emocional, Prevención del acoso escolar con educación emocional y numerosos otros también artículos y libros y publicaciones, etcétera. Doctor Rafael, bienvenido también a estos espacios de conversaciones de educación emocional. Bienvenidos y ahora sí les doy acceso para que inicien el diálogo. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí para compartir iniciativa y experiencias con Begoña, que ya hace tiempo que nos conocemos y que hemos tenido la suerte de compartir en una interesante experiencia pionera de difusión de la educación emocional por Guipúzcoa. Ya hace unos años, ya debe hacer pues como 18 años, creo, algo así, ya he perdido la cuenta, pero que fue una experiencia realmente apasionante. Y a raíz de esta experiencia, pues realizamos unos sondeos sobre con qué emoción asocian los estudiantes que finalizan la escolarización obligatoria con la emoción, con la lectura. Es decir, yo me parece que no te lo he comentado a esto, Begoña, y te voy a hacer esta, diríamos casi, sondeo. ¿Tú con qué emoción crees
que los estudiantes, la mayoría de estudiantes de 16 años, 15, 16 años, asocian la lectura con qué emoción? Yo creo que con el aburrimiento. ¡Perfecto! Creo, porque con las lecturas obligatorias tan mal elegidas que hay en nuestro sistema educativo, pues les ha hecho aborrecer, sobre todo a los adolescentes, el mundo de la lectura, ¿no? Esto es vamos, como un asesinato, porque realmente el aburrimiento es la emoción sin emoción. Pero no sé si he acertado, no sé, porque Sí, esta es sí, la sí, primera. sí. Sí. Hay esta sensación. Fíjate que estos días, hace unos días, se produjo una ruptura en WhatsApp y las redes sociales. Uh-huh. Y circuló por las redes una chica que había dicho, hombre, no querrás que ahora vaya a leer un libro. Más o menos la expresión fue así. Como no puede estar en las redes, no puede estar en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, etcétera, hombre, ¿qué voy a hacer ahora? No querrás que lea un libro, como decir, hasta tan bajo habremos caído. ¿Eh? A mí me da mucho que pensar esto porque piensa que en España, en la mayoría de países del mundo, se invierten millones de dólares y euros todos los años y que al final de 10 años de escolarización obligatoria, el resultado sea asociar lectura con aburrimiento, a mí me da que pensar que algo no acaba de funcionar bien en educación. Yo pienso que eso con adolescentes a lo mejor, pero fíjate, si tú hubieras preguntado a los alumnos de primaria, yo pienso que de estos últimos años para acá hay unas iniciativas de motivar para la lectura y hay unos proyectos de lectura emocionante y hay cantidad de profesores y profesoras que se han volcado para incentivar la lectura eligiendo títulos adecuados y a lo mejor si hicieras esa pregunta a finales de primaria, a lo mejor te contestaban otra cosa. Claro. Eso espero, por lo menos, eso espero. Seguro, seguro. Pero fíjate que de esto vamos a hablar un poco. Hay a lo largo del currículum el aprendizaje inicial de la lectura y después se pasa a la lectura para el aprendizaje. Uh-huh. Y ahí es donde se produce un cambio de paradigma. Y entonces yo tengo la sensación, como tú acabas de explicar muy bien, Begoña, que en general en los inicios yo veo niños de 3, 4 años que la profesora puede empezar diciendo había una vez y les ves interesadísimos, abriendo unos ojos allí mirando a ver qué me van a explicar. Y esto dura hasta un cierto momento en que empieza a decaer y es cuando entramos en este declive que hemos comentado. Y por eso yo después vamos a centrarnos en las primeras edades, que es donde tú has estado principalmente más implicada, pero mi pregunta es esta: ¿qué pasa? ¿En qué punto nos perdemos para que haya un interés en los cuentos y en las lecturas desde los primeros niveles y después se pierde este interés como estamos comentando? ¿Qué pasa y qué podríamos hacer para que esto no pasara? Hombre, yo creo que hay varios factores que influyen. Primero, entendemos, y yo así lo veo, que la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, a medida que te acercas a la adolescencia, prima más el contacto social, priman otros intereses, no el meterte para ti. Y al final, leer es conocerte a ti mismo. El libro es como un reflejo que te hace descubrir aspectos tuyos personales. Entonces, hay como un vuelco hacia afuera, ¿no?
una vuelta a las conexiones sociales, lo sociales como lo más importante. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una etapa que luego a lo mejor retornan otra vez a la lectura, donde a lo mejor los preadolescentes y adolescentes abandonan a veces la lectura por dedicar más tiempo a estar en contacto con los demás. Pero lo que yo he descubierto también, y esto lo descubrí también en los procesos de terapia, que cuando un adolescente tiene problemas, tiene alguna situación que su mundo interior está un poquito complicado o revuelto, recurre a la lectura para entenderse y entender el mundo y entender las cosas que le están pasando, porque a través de la lectura bien elegida va a encontrar el reflejo de sus propios procesos mentales. Eso por un lado, entonces, que hay un vuelco hacia lo social. Luego, por otro lado, que no se eligen bien las lecturas para estas etapas. Para mí es fundamental enganchar con sus intereses y hacer que la lectura sea emocionante, pero además sorprendente. Es decir, no les vas a poner a leer el Quijote o una obra enorme que se lee en el final o recurren a un resumen que hay en las redes sociales o en cualquier página web de resúmenes de libros, porque dicen, no me interesa esto. Entonces, bueno, como me van a hacer unas preguntas, voy a hacer un resumen, me voy a leer un resumen y punto. Se pasan por todo el disfrute que sucede durante la novela, ¿no? Desde el principio hasta el final, y todo el proceso de cambio de los personajes y todo un proceso de aprendizaje de la vida adulta a través de los personajes. O sea, que se saltan también eso porque no les enganchan los temas, yo creo. Pero también es cierto que si hay buenos docentes que les inculcan la pasión por leer y, por ejemplo, la pasión por escribir poesía, por ejemplo, que es fabuloso en la etapa de adolescente porque es como vaciar tu mundo interior y poner palabras a sentimientos muy explosivos que estás teniendo, a lo mejor es una canalización también en la etapa de la adolescencia, ¿no? El contactar, pero eso se ha tenido que tejer antes. El amor a la lectura se ha tenido que tejer antes, un poquito antes, y luego hay que ofrecerles materiales atractivos, materiales sorprendentes. A mí el mayor piropo que creo que me han echado en toda mi vida como escritora es un preadolescente que fue a la feria del libro y me dijo, todavía me sorprende lo que escribes. Y yo dije, vaya, y tiene 12 años y todavía le sorprende. Digo, bueno, pues engancharé con algo de su mundo interior que le llama la atención. Entonces yo creo que las dos claves están en combinar el trabajo con el mundo interior, con esa explosión hacia lo social y luego enganchar con temas que les interesen. Yo creo que trabajando esas dos claves y además preguntándoles a ellos cuáles son los temas que les gustan, qué es lo que leen, qué les gustaría escribir. Yo creo que escribir y leer va muy unido. Entonces, lo que sí yo he visto es que, por ejemplo, si se monta un periódico en la escuela o tienen que hacer artículos o tienen que investigar sobre un tema, es más fácil que lean y que lean incluso de temas que pueden ser incluso áridos. O sea que la clave está en la automotivación y esa automotivación la va a propiciar un adulto sensible a la lectura y que ame la lectura, no un adulto que simplemente tenga que dar una clase y tenga que preguntar unos contenidos. Por fortuna, cada vez hay más docentes vocacionales que inculcan esa lectura. Ahora, cuando el adolescente corta, yo no tiro la toalla, porque luego lo va a retomar. Luego, a lo mejor, después de 2 o 3 años, empieza a descubrir sus autores preferidos, empieza a aficionarse a una saga, empieza a descubrir temas que le apasionan, novela histórica, lo que fuera, y por ahí va leyendo. Entonces, el que haya ese bache no significa que haya un abandono, pero en ese bache se podrían hacer cosas, por supuesto. Me ha encantado, Begoña, esto que has dicho de inculcar a leer y a escribir. Y para ello hay que conectar con los intereses de las personas. Claro. Intereses son emociones. Y por tanto, indagar los intereses de los estudiantes es indagar en sus emociones. Claro. Claro. Me encanta esto porque esto es entrar en la educación emocional. De lleno, de lleno. Y tú has escrito un montón de cuentos, una auténtica biblioteca solamente de cuentos, y muchos, si no todos, están asociados con emociones. Me gustaría, para que la gente te conociera mejor,
los que no te conocen todavía, que hay muchos que te conocen, pero como si vivieran contigo a diario, porque tener tus libros es como convivir contigo. Pero a mí me gustaría que nos comentaras algunos de los cuentos que están asociados a algunas de las emociones básicas, porque yo me parece que ya te lo he preguntado otras veces y te lo he pedido, y es que a veces el profesorado, que al mismo tiempo está interesado en potenciar la lectura y en potenciar la educación emocional, puede ir muy bien tener una especie de vademecum, esto que tienen los médicos para saber qué medicina hay que recetar, y entonces tener un vademecum de los cuentos que pueden servir para trabajar esta emoción o estas situaciones. Solamente te pido que nos des algunos ejemplos para... Mira, tengo aquí mi catálogo porque mi memoria ya también va fallando. Entonces, yo tengo que comentar que los primeros 2 libros de cuentos, Cuentos para sentir, el volumen 1 y el volumen 2, estos cuentos yo ya los tenía escritos. Estaban escritos en situaciones de terapia para niños y niñas concretos. Entonces, su problemática era de tipo emocional y yo les escribía un cuento, entre comillas, a medida. Nunca pensé publicarlos, pero una editora me escuchó en un congreso, uno de mis cuentos, le explicaba cómo a través de la historia de Dracolino se podía trabajar la vergüenza, pero como no es una emoción primaria, simplemente lo quería decir por lo siguiente. Esos 2 primeros volúmenes no tenían ilustraciones. Y entonces, por ejemplo, Cuentos para sentir, el primer capítulo, pues va dedicado a la alegría. 5 cuentos sobre la alegría, otros 5 o 6 sobre la tristeza, el enfado, el miedo, luego ya la vergüenza, el orgullo, los celos, la confianza, la culpa. Y en el segundo volumen, que me pidieron porque arrasaron cuando salieron en el 2006, pues se vendieron muy bien, pues ya había sentimientos aparte de emociones. El amor, la ansiedad, la crueldad, la empatía, la gratitud, la ilusión, la solidaridad, la sorpresa, la valentía. Entonces, de esa colección sin ilustrar, la editorial sacó 24 títulos donde me pidieron que eligiera aquellos que fueran más representativos sobre determinadas emociones. Entonces, por ejemplo, la emoción de la alegría, pues yo elegí Peligro en el mar, un problema que tienen los animales del mar, porque los peces, también las plantas, o sea, no solamente los peces, también las plantas marinas, el fondo del mar se empieza a revolucionar porque viene una mancha de aceite. Le llaman el cuento del Prestige, pero está escrito hacía más de 15 años antes del Prestige. Pero, evidentemente, ante una mancha, un vertido de petróleo, los animales empiezan a preocuparse porque vamos a decir, su ecosistema se ve alterado. Entonces, ahí lo que quería demostrar era que ante un problema hay que buscar la solución. Hay que ponerse en actitud positiva y se trata de la alegría, pero enfrentada primero con el miedo. Tengo miedo, pero si buscamos juntos la salida a este problema, luego nos ponemos todos muy contentos porque hemos visto que eso que hemos hecho ha servido para salvar la vida de plantas y animales marinos. Ese Peligro en el mar es uno de los que para la alegría se está trabajando muchísimo en muchos colegios desde hace muchísimos años. La tristeza, elegí ¿Qué le pasa a Mugan? ¿Qué le pasa a Mugan? Es un cuento un poco atípico porque no tiene final, pero no tiene final aposta. Está hecho bueno, pues con una idea muy concreta. Un mono en una selva, pues se le ve que está desganado, triste, no le gusta hacer las cosas y se reúne pues todo el grupo, adultos, niños, adolescentes, monos, para decir, vale, ¿cómo le podemos ayudar a Mugan? ¿Qué creéis que le pasa? Y cada uno del grupo da una idea. Pues yo creo que le pasa esto. Y él dice que no. Pues yo creo que le pasa lo otro. Y él dice que no. Ojo que todas las razones por las cuales puede estar triste Mugan son reales. O sea, sí podrían ser motivo de la tristeza. Entonces, para el lector le vas dando pistas de que eso es motivo de tristeza. Pues porque le han puesto un mote. Porque la mona que le gusta no le hace ni caso. Porque se acuerda de sus padres porque es un mono que ha sido adoptado.
porque, bueno, hay distintos motivos y él a todo dice que no. Entonces ya el jefe del grupo de monos se lo lleva a dar un paseo a la selva y vuelven los dos muy contentos. Ya Mugan aparece con una enorme sonrisa porque ya ese adulto ha descubierto lo que le pasa. Y entonces acaba el cuento diciendo, ¿y tú qué crees que le pasaba a Mugan? Y ahí lo que me he encontrado, porque me han escrito cantidad de profesores y de padres y madres, el niño vuelca su motivo de tristeza. Pues porque en el colegio se ríen de él porque lleva gafas. Bueno, es que os puedo contar miles de casos, pero no voy a hablar de los casos. Pero el caso es que cuando tú se lo estás leyendo a un niño y acaba así, ese niño o niña dice lo que le pasa a él. Pues está triste por esto o por lo otro. Y ahí los padres, madres descubren, y también los profesores descubren a veces unas cosas increíblemente interesantes. Entonces, este es un cuento abierto para trabajar la tristeza y legitimarla, como hay que hacer con todas las emociones básicas. El miedo, por ejemplo, pues la flor aventurera. La flor aventurera, que es una margarita que ahora que viene el otoño decide que no quiere irse a dormir porque quiere conocer la nieve. Entonces, bueno, pues pasa muchos sustos porque el otoño es el viento, son situaciones que para ella desconoce, ¿no? Y cuando el hada del sueño le pasa tocando con la varita, ella se esconde y no quiere irse a dormir. Su ilusión es ver la nieve y conocer la nieve. Entonces es todo el proceso del otoño y del invierno que ella pasa hasta que empiezan a caer copos y ya descubre lo que es la nieve porque ella se lo quiere contar. Pero todas las situaciones de miedo que pasan y todas las situaciones desconocidas hacen como de base para poder hablar con niños y niñas de lo que es el miedo, de lo que sienten, por qué sienten, qué hacen cuando sienten miedo, todo esto. Y luego el enfado, por ejemplo, el oso gruñón. El oso gruñón, ojo que está basado en una historia de un adulto, pero es que los cuentos tienen lectura para niños y lectura para adultos. Son como una capa de cebolla, ¿no? Con distintas lecturas dentro del mismo cuento. Entonces, el oso gruñón hace algo que algunos adultos hacen. De repente, pues empieza a gruñir a todas las crías de animales que pasan delante de su cueva y empieza a decirles que es un oso muy peligroso, que se alejen, que se alejen de él. Claro, se reúnen los animales mayores y dicen, al oso le debe estar pasando algo porque no es normal, siempre ha jugado con nosotros, siempre ha tenido una relación muy adecuada, algo le debe pasar. Y mandan a una ardilla, que si hay algún peligro puede salir corriendo, y mandan a un búho también para que averigüen qué es lo que le puede estar pasando. Y descubren que es que no ve, ha perdido vista y no ve. Entonces, ¿qué pasa? Él cree que no le van a valorar, no le van a respetar si le ven débil. Y entonces estos animales le hacen ver, pues estás obrando totalmente contrario a lo que deberías. Si tú nos dices por qué estás perdiendo vista, nosotros te podemos ayudar, te podemos llevar comida, podemos hacer que te sientas mejor. Pero si nos gruñes, nos asustas, te enfadas con nosotros, no nos vamos a acercar a ti y te vas a quedar solo. Entonces es la estrategia que a veces niños y adultos utilizan de enfadarse y detrás hay una inmensa tristeza. Y el enfado simplemente es una tapadera para que no descubran mi vulnerabilidad. Entonces, en este cuento, pues muchos niños empiezan a decir, ay, eso lo hago yo. Yo cuando estoy muy triste grito mucho y me enfado y pego portazos para que nadie me pregunte ni me vea llorar. Bueno, son estrategias interesantes, pero sirve también para decir cómo se puede mostrar el enfado de forma adecuada y cuándo pues, puedes hacer daño al expresar tu enfado. Entonces, bueno, he elegido esas 4 como muestra porque a mí lo que me cuentan tanto pues, el profesorado que trabaja con estos cuentos o las familias desde hace muchos años, pues son cosas muy emocionantes y me parece que son tremendamente valiosos y van mucho más allá de lo que yo pensaba que podían servir cuando los escribí, que ya tienen algunos más de 30 años, algunos de estos cuentos. Bueno, pero los buenos cuentos son inmortales. Eso No. espero. Hay algunos que tienen no 30 años, sino siglos. que pueden tener siglos claro. y siguen vigentes. Y Claro. esto es extraordinario. Y Claro. muchas gracias, Begoña, por estos ejemplos que nos acabas de citar, en los cuales, como has comentado muy bien, no solamente hay que trabajar las emociones básicas, sino que hay que trabajar toda la riqueza de las emociones. Y has citado la vergüenza, los celos, podemos añadir la envidia, la ansiedad, etc. Porque evidentemente los cuentos para mí
son un recurso extraordinario para trabajar las emociones, para trabajar la lectura, la escritura, y que es la esencia del aprendizaje. Y yo siempre digo que aquel niño que descubre que no podemos pasar bien leyendo, tendrá ganas de leer durante toda la vida y podrá aprender lo que le interese. Sí. Y aquel niño que no ha tenido esta suerte, pues no les gusta leer, y esto va a afectar al aprendizaje. Y entonces, Begoña, ¿qué requisitos consideras que deben tener los cuentos para que ayuden a la educación emocional? Muy buena pregunta, porque todos no valen, ¿eh? Todos no valen. Yo me he encontrado con cuentos que digo, bueno, esto es un antimodelo de lo que es la educación emocional, ¿no? ¿Qué características? Pues mira, te diría, lo primero, que en el cuento se valore la expresión frente a la represión. Y hay cuentos donde lo que impulsan es la represión de las emociones. No llores, que van a pensar que eres un débil. Pues ese cuento a mí no me vale para la educación emocional, a no ser que luego haya blanco sobre negro y en algún otro momento se descubra que aquella frase no era adecuada y que niños y niñas tienen derecho a llorar cuando se sienten tristes, si quieren, ¿no? Otra de las características que tienen que tener los cuentos es que no hagan diferencias de género en la expresión emocional, porque yo también me he encontrado cuentos donde no, las niñas no gritan. Las niñas no gritan, los niños pueden gritar, pero las niñas no gritan y los niños no lloran. Tienes que romper esos estereotipos. Todos los seres humanos podemos expresar las emociones de maneras diferentes y hay que legitimarlas, ¿no? Otra de las características es que las ilustraciones, si son libros ilustrados, vayan muy acordes con lo que se está poniendo en el texto, porque también me he encontrado cuentos ilustrados donde el personaje está muy triste y tú le ves la cara al personaje tal y como lo ha definido la ilustradora o el ilustrador y allí no ves tristeza para nada. Incluso a lo mejor le ha pintado una sonrisa. Y tú dices, uy, qué extraño. Si está triste, que la ilustración muestre con claridad esa emoción. Si está enfadado, pues tiene que mostrar con claridad el enfado. No que está mirando así hacia arriba. No, está enfadado. Entonces, otra de las características también es que se observen como que las emociones van evolucionando, es decir, que no son estáticas, no, que no sean... Por eso a mí a veces me critican, y yo lo acepto. Es que haces cuentos para el enfado, cuentos para la alegría. Bueno, es el tema que subyace en ese cuento, pero no puede estar el niño enfadado desde el minuto 1 hasta el final del libro. No debe. Es decir, esto no es... las emociones son como el agua, son fluidas. Entonces, que aparezcan los detonantes claros. Se enfadó porque le había pasado esto, su amigo le dijo esto y entonces él se frustró porque él esperaba pero luego eso tiene un proceso de solución y ese protagonista sale de la frustración y hay cosas que le ayudan a salir de esa frustración y luego entra en otra emoción diferente, es decir, tenemos que dar la imagen, pues como es la verdadera educación emocional, que las emociones son fluidas, que las emociones llegan, te dan una información y luego se van. Si te aferras a una de esas, pues no estás haciendo una buena regulación emocional, no estás gestionando bien las emociones. Entonces yo creo que en los cuentos tampoco es bueno que aparezca, que también me he encontrado, ¿no? Que todo happy, que el niño está contento desde la mañana hasta por la noche y todo qué bien. Pues es que eso no es normal. O sea que los lectores tienen que ver también que su vida es muy parecida a la que... Y las cosas que pasan, da igual que sean animales, objetos o extraterrestres, pero que las cosas que están pasando en ese relato tienen algo que ver con su vida, para que le den claves. A ver, estamos enmarcándolo en la educación emocional, que es lo que yo me he dedicado, me he puesto a escribir para eso. Entonces, otro de los requisitos interesantes, que los personajes decidan ellos mismos qué hacer ante las emociones. Es decir, que no sean, vamos a decir así, programados desde fuera, ¿no? Incluso que los adultos vayan programando lo que tiene que hacer un niño cuando está triste o cuando está enfadado, no, sino que descubran las diferencias individuales en la expresión emocional.
Entonces, en una familia puede haber dos hermanos y uno cuando se enfada grita, pega un portazo, chilla, y el otro se calla, se pone de morros y se aísla. Bueno, pues le estamos dando, mira, no tienes que hacer una cosa u otra, sino que hay estilos de respuesta emocional y de expresión emocional. Entonces, a tu hermano le gusta expresarlo así y al otro, entonces coges dos animales y el uno lo expresa de una manera y el otro de otra, para que haya un abanico, ¿no? Entonces, yo creo que con esos requisitos es suficiente para decir, bueno, a ver qué tengo aquí delante y qué me sirve, porque en muchos hogares, en muchas aulas de coles, con los materiales que tienen, pueden seleccionar. Lo que tienen que tener siempre finales positivos, no necesariamente. Tienen que tener siempre un final, no necesariamente. Es decir, pero tienen que tener estos requisitos que he dicho como mínimo, porque si no, no le estamos trasladando esas lecciones, entre comillas, de educación emocional a través del cuento, que la verdad es que nos dan lecciones maravillosas sin que sean grandes discursos y van calando en la mente de ese niño, de esa niña, casi sin que se den cuenta, ¿no? Y van asumiendo, y yo me he encontrado además respuestas en niños que tienen frases concretas de cuentos que yo he escrito, que las han interiorizado como diciendo, todos los problemas tienen solución, el caballito aquí no tenía razón. Y salen de un problema diciendo, venga, hay que buscar la solución. O sea, que los cuentos tienen que mandar unos mensajes que les sirvan para que los que están escuchando el cuento o los lectores vean sus propios recursos y los puedan utilizar en la vida diaria ante problemas. Muy bien, Begoña, muchas gracias por estas orientaciones. Eso son pinceladas, ¿eh? Pinceladas. Sí, muy bien. Tú vas a hacer un taller en el Congreso Internacional de Educación Emocional en Barcelona los días 22, 23 y 24. Creo que los talleres son el día 23, no recuerdo mal. El sábado 23, sí. Y repites el mismo taller por la mañana y por la tarde. Sí. ¿Nos puedes comentar un poco de qué irá este taller para ver si nos apuntamos o no al taller? Bueno, como todo taller va a ser práctico. Entonces, bueno, yo sí voy a llevar unas cuantas diapositivas porque nos van a servir para fijar la atención, sobre todo para hablar de algunas competencias emocionales y cómo trabajarlas en los cuentos. Pero yo voy a llevar materiales, yo voy a llevar cuentos y voy a formar grupos, voy a repartir cuentos y van a tener que trabajar las personas como si estuvieran preparando una clase de educación emocional para sus alumnos o para sus hijos o para quien quiera. Es decir, a ver, vamos a trabajar a la conciencia emocional. Entonces, os reparto cuentos, vamos a ver cómo se puede trabajar las distintas microcompetencias de la conciencia emocional y luego cada uno vais a exponerlo a vuestros compañeros. Vamos a ver que a lo mejor hay algún libro que también llevaré que es más propio para trabajar la empatía. ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo lo trabajarías en más pequeñitos y en más mayores? ¿Qué actividades harías después de leer el cuento? ¿Cómo organizarías una sesión? ¿No? Pero vuelvo a repetir, no vamos a hacer nada en teoría. Sí voy a dar unas pinceladas teóricas, pero va a ser un trabajo práctico. Vamos a trabajar con varias competencias emocionales y vamos a trabajar con distintos relatos. Algunos relatos serán para adolescentes y para tercer ciclo de primaria, preadolescentes y adolescentes, otros serán para más pequeños. Entonces, yo voy a llevar materiales y en función de la composición del grupo y sus necesidades, me voy a adaptar a lo que me pidan. Que están trabajando y quieren trabajar o porque tienen hijos a lo mejor o hijas de edades de 3 a 8 años, pues van a formar grupos. Que otros dicen, yo quiero para preadolescentes o incluso para adultos, para animación sociocultural, pues monto otro grupo y doy otro material. Pero el caso es ver cómo en la práctica nos podemos familiarizar con cantidad de recursos fáciles de usar para dar esas lecciones de educación emocional tan importantes, ¿no? Y explicar también lo que se puede esperar y lo que no en cada etapa madurativa, porque no podemos explicar lo mismo, temas de empatía en niños y niñas de infantil que cuando ya están en finales de primaria o en secundaria. Entonces, ir viendo y van a trabajarlo ellos. Yo voy a ir corrigiendo, voy a ir apuntando, si veo que hay algo que falta lo voy a ir añadiendo, pero va a ser un trabajo cooperativo, donde cada persona, cada grupo va a formar parte de un grupo y cada grupo, pero eso sí, los grupos van a variar, las composiciones de los grupos van a variar, como si fuera un World Coffee, y entonces en un momento dado saldrá una persona de un grupo y entrará en otro para aportar algo nuevo. Y ese va a ser el taller. Vamos a estar hora y media sumergidos totalmente
en lo que es la educación emocional a través de los cuentos. Y yo creo que también al final, por lo menos es mi idea, luego ya veremos, pues estaremos abiertos también, todo el grupo, todas las personas que estemos en el taller, muy abiertas a que nos digan los componentes del grupo nuevas sugerencias de nuevos cuentos para trabajar, porque a lo mejor, imagina, hay un profesor que llega y dice, pues yo es que he tenido una experiencia maravillosa con El Principito, he trabajado este texto de domesticar al zorro en los procesos de hacer amigos en primaria, por ejemplo. Bueno, pues lo incorporamos, ¿no? Es algo que se nutre el grupo. Yo voy a llevar algunos de mis cuentos y textos de otra gente, pero al final lo bonito de estos encuentros y de un taller práctico es que todo el mundo salga enriquecido, pero también aporte de su propia experiencia o de la literatura que él o ella conoce, no han manejado también. Eso es lo que haremos en esa hora y media. Muy entretenido, muy divertido, pero muy didáctico, muy práctico también. Gracias, Begoña. Si me permites, os voy a compartir una noticia de hoy que sale en la primera página de todos los periódicos, como mínimo en Cataluña. Y es que gracias a que va mejorando la situación de la pandemia, a partir del próximo viernes se van a relajar los requisitos y se va a permitir ampliar el foro de los espacios. Quiero comentar esto porque nosotros en la RIEP empezamos a preparar este congreso en 2019, así que hace ya 2 años. Cuando lanzamos la convocatoria fue cuando se produjo la alarma de la pandemia y teníamos que hacer el congreso el año pasado, tuvimos que aplazarlo 1 año y hemos ido sufriendo durante todo este tiempo para ver si lo podríamos hacer o no, con el aforo reducido, y ahora, cuando falta 1 semana, nos dan la noticia de que se amplía la capacidad. Qué bien. Y lo que pasa es que tenemos 1 semana para poder llenar los espacios que ahora sabemos que a partir de este viernes se va a poder disponer. Y entonces hemos pensado aprovechar esta sesión de hoy contigo para informar de lo siguiente. Las personas que nos están escuchando, que participan en este diálogo con Begoña Ibarrola y que estén interesadas en participar en el congreso, ya sea de forma presencial en Barcelona, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, o de forma online, pueden beneficiarse de un precio especial por estar conectados ahora en este diálogo. Sabiendo que el precio actual de inscripción ordinaria son 220 €, las personas que les interese pueden inscribirse por 65 €. Fíjense que 65 € es el precio de grupo. Los precios de grupo se puso un precio especial, pero la gente tiene dificultad en unirse en un grupo de 10 o más personas. Y por esto lo que proponemos es que las personas interesadas envíen un correo, un email a contacto@riep.com, que acabo de escribirlo en el chat, y que ponga textualmente, esta es la clave, que ponga: solicito inscribirme al congreso en el grupo de Begoña Ibarrola. Ponemos así porque es una forma
de que circule también tu nombre, de hacer publicidad, digamos, no significa que tengan que inscribirse necesariamente ya. en el taller, Sí, sí. sino que significa que son las personas que se inscriben porque les ha llegado la información a través de este diálogo. Sí. Y las personas interesadas, además, tienen la posibilidad de invitar a otras personas, a otros conocidos, y si se animan a venir a Barcelona y montan pues un coche o un autocar, pues sería fantástico porque se ha dado esta noticia en el día de hoy y me permito comentarla para facilitar que las personas interesadas se puedan aprovechar, insisto, ya sea online o presencial, por un precio que es muy inferior al que hay por la cantidad de personas que van a participar en este congreso, con Begoña Ibarrola, con Mar Romera, con Pablo Fernández Berrocal, con Juan Carlos Pérez González, etcétera, etcétera, como nunca habían coincidido tantas personas en un congreso en España. Y por tanto, simplemente quería dar esta noticia. Muy buena noticia. Dicho esto, yo creo que podemos pasar la palabra a los que participan para preguntar lo que consideren oportuno de lo que ya hemos dicho hasta este momento. Y después yo tengo más preguntas en la medida que tengamos tiempo, pero creo que es importante que las personas que nos escuchan también puedan formular sus preguntas. Muchas gracias, Rafael y Begoña, por este diálogo. Y aquí tenemos unas primeras preguntas referentes al tema de la conversación, lectura emocionante a través de los cuentos. Lady Porras comenta que es maestra de educación infantil y tiene algunos relatos de sus estudiantes. Quisiera saber si a partir de estas narrativas puede realizar cuentos y qué consejos les podrían dar referente a esas narrativas de sus estudiantes. Sí, yo estoy convencida de que se puede y además yo creo que se debe porque ya tenemos un factor motivacional básico. Cuando los propios alumnos y alumnas hacen cualquier pequeño relato, se puede, vamos a hacer como un macro relato con esos pequeños relatos. De ahí la habilidad también de la persona que esté al frente del grupo, seguro que esta docente lo puede hacer, incorporar a una gran historia los microrelatos o pedir a cada alumno o alumna con su propio relato que forme parte de un gran relato. Al final, la autoestima sube porque uno se ve con capacidad para crear algo. Luego, además, se da cuenta de que el grupo es más que la suma de sus partes, que lo que se produce en grupo, ese relato donde cada uno ha puesto su parte, ¿no? Es mucho más, entre comillas, bonito o más espectacular que lo que puede ser mi pequeña producción. Y además se anima a alumnado que se sienta un poco inferior en cuanto a creatividad, que siempre hay alguien que dice a mí no se me ocurre nada, y yo es que soy poco creativo, que no es verdad, pero bueno, es su percepción, a que se anime, porque aunque ponga una frase, aunque ponga una escena, aunque ponga, va a formar parte de ese gran relato. Entonces, a veces tenemos los materiales como muy cerca para trabajar la educación emocional y no tenemos que comprar un cuento. Los tenemos ahí ya por relatos que han hecho ellos mismos, pero cuidando, ¿no? ¿Qué pretendo yo dar como lección emocional con estos relatos o este macro relato que voy a hacer con el alumnado? Voy a dejar finales abiertos, voy a hacer una exposición de situaciones emocionales, voy a dar pistas, voy a dar pautas, porque a veces también, yo cuando he tenido que hacer alguna animación lectora en colegios y he dejado que ellos crearan, pues a veces te encuentras con que es súper pesimista el relato. Vamos, casi del fin del mundo, de que aquello es una desesperanza total, no hay salida a su problema. Entonces siempre es bueno decir, bueno, a ver, vamos a buscar una alternativa a este final. Este final ha salido aquí del grupo, pero a lo mejor vamos a buscar uno o dos finales diferentes. ¿Por qué? Porque el relato es un camino a la esperanza, te permite reconducir aquellas situaciones problemáticas. Yo he trabajado alguna vez, me acuerdo, en entornos muy desfavorecidos, donde los relatos que salían pues eran bastante crueles y con un final bastante desagradable.
Entonces yo decía, bueno, vale, pues ahora vamos a buscar finales alternativos. Es decir, abrir con la creatividad y con la imaginación otras realidades. Y al final estamos haciendo casi un trabajo doble. Por un lado, estamos recogiendo sus propias vivencias, les estamos dando un sentido dentro del proceso de educación emocional, van dándose cuenta de lo que están viviendo y las emociones que les producen, pero luego, si vemos que el final o el macrorrelato no lleva a una salida, no lleva a trabajar el optimismo, la esperanza y la ilusión, nosotros lo podemos reconducir. Entonces, permite esos dos procesos que pueden ser muy interesantes, pero el material hay que valorarlo como una base muy buena. Muchas gracias, Begoña. Rafael, ¿quieres complementar algo en la No, pregunta? Muy bien. solamente seguir, veo que hay algunas preguntas que estaba mirando ahora al tiempo que estaba por ahí, diríamos, navegando un poco por el chat, y he visto preguntas muy interesantes y a lo mejor le piso la palabra a Daisy, pero creo que es interesante que nos comentes tu punto de vista sobre una que acabo de ver ahora mismo, que dice, la pregunta yo voy a cambiar un poco, dice, Begoña, creo que tus cuentos pueden apoyar mucho a los niños TEA o Asperger. Una pregunta de Pamela Barry. ¿Tienes sugerencias para trabajar con estos niños? Sí, sí. Pues con la editorial de Sclay tengo publicados dos, precisamente, que sirven y que además los están trabajando porque lo hemos visto, ¿no? Me lo han contado también. Uno de ellos es Planeta Musarañas. Planeta Musarañas es de un niño que está en las musarañas, que no le gusta este mundo para nada, ¿no? Y se monta un mundo paralelo y tiene claves muy importantes sobre hiperactividad, sobre falta de atención, y es como reconducir a través del relato. Se encuentra él con un profesor que le sabe llevar bien, ¿no? Y a través de todo su mundo de imaginación, en vez de cortarlo, lo utiliza para que preste más atención, que se calme más, que controle mejor el enfado, etcétera, etcétera. Planeta Musarañas, escrito por Desclée de Brouwer. Y luego también de esta misma editorial, Eva no es un fantasma, es una niña con el espectro autista. No pongo si es Asperger, no defino lo que le pasa, pero sí que es una niña que tiene mucho contacto tiene una gran sensibilidad y es capaz de oír cosas que otros niños no oyen y es capaz de ver cosas que otros niños no ven. Pero las relaciones sociales, lógicamente, están vetadas para ella, ¿no? Entonces, ella cree que es fantasma, que es un fantasma y que es transparente. Y que los demás no interactúan porque no le ven. Entonces es un proceso muy bonito a través de unos niños que sí le ven y que empiezan a aprender de ella. Y Eva se da cuenta de que no es un fantasma. Empieza a darse cuenta de que si alguien le habla es porque le ven. Y es un proceso pues, muy interesante. Sé que lo han trabajado con niños con autismo y con el espectro autista en general, Asperger y otros, y ha dado muy buenos resultados porque a la vez da pistas de cómo los niños que tienen esa dificultad de contacto social, cómo pueden empezar a interrelacionar. Es como darles unos peldaños de la escalera, ¿no? Que luego lo pueden continuar. Ya sabemos que cuando hay relaciones sociales son dos partes. Niños que interactúan con ellos y que tienen que dar el primer paso, el primer peldaño, ¿no? El primer tramo de la escalera. Pero marca como un proceso muy bonito para valorar en estos niños su alta sensibilidad, su capacidad de captación, que a la vez les hace de filtro, ¿no? Y que a la vez pues les hace ser más sensibles y sufrir más, pero que se abren a la comprensión de los que no tienen, de los que son, entre comillas, no diferentes, pero al final la moraleja del libro es que todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes y que todos podemos aprender a relacionarnos desde el respeto y desde la comprensión del otro. Es un libro que está dentro de una colección para trabajar el mindfulness en las aulas y que Eva no es un fantasma, en concreto trata de la observación y de la quietud, de la calma, porque esta niña tiene una capacidad de concentración totalmente opuesto a Planeta Musarañas, totalmente opuesto. Entonces son dos libros que yo sé que se están trabajando, sí, en muchas escuelas. Hay una pregunta de Mary Lou, que va a ser rápida de responder, que pregunta, ¿dónde se pueden comprar los libros
en alguna editorial en México? Pues en México la librería Gandhi, las librerías Gandhi, que hay muchas, yo estaba allí presentando mis cuentos y tienen muchos. Yo trabajo de momento con 5 editoriales y las 5 se pueden conseguir. SM tiene incluso empresa en México y SM ha editado muchos cuentos míos. También la editorial Planeta, también me consta que están en México en las librerías Gandhi y en otras posiblemente. Luego trabajo también para HarperCollins, voy a trabajar ahora para HarperCollins, voy a sacar este año una novela nueva. Trabajo para Penguin Random House, que es otra editorial que tiene también cuentos muy asequibles, y Desclée de Brouwer. Estas 5 editoriales de momento, y con la nueva que empezaría a trabajar con HarperCollins, tienen presencia en Latinoamérica y en concreto en México. Yo sé que las librerías Gandhi están vendiendo bastantes libros míos. Si no los tienen en ese momento, los encargan porque colaboran con estas 5 editoriales. Luego, evidentemente, también está el acceso a través de Amazon o a través de plataformas, ¿no?, digitales, que hay algunos de mis libros, no todos, pero como a lo mejor un 30% que están en formato online. Entonces también se puede comprar en digital, ¿no?, en formato digital. Pero en México en concreto, las librerías Gandhi lo sé porque he estado allí presentando mis cuentos. Muy bien. Janet pregunta, ¿cómo trabajar los cuentos en educación superior? Bueno, yo es que personalmente, creo que lo he dicho al comienzo, pero pienso que los cuentos son como una cebolla que tienen distintas capas. ¿Qué sucede? Que los peques se quedan con una capa exterior, que es la historia. Los que ya no son tan peques van profundizando, incluso cuando te piden que les leas el mismo cuento una y otra vez, ya no se quedan en la historia, que ya la conocen, ya se meten en otras capas de la cebolla, ya empiezan a entender y pueden anticipar, que esta es la función de autocontrol tan maravillosa, pueden anticipar los momentos que van a llegar. Pero los adultos tenemos acceso a los cuentos y los cuentos son una fórmula magistral de transmitir enseñanzas muy potentes en muy poquito espacio. Lo que pasa es que tenemos que buscar literatura adecuada. Por ejemplo, hay muchísima tradición en Oriente sobre cuentos para adultos y cuentos muy sencillos y parábolas muy sencillas y textos que no ocupan nada más que a lo mejor media página, pero que tienen un contenido maravilloso para trabajar. Entonces yo por eso al taller voy a llevar también alguno de estos textos que no son míos, que son de literatura oriental, pero que son tremendamente potentes porque son muy evocadores. Lo que nos tenemos que quitar de la cabeza es que el cuento es literatura infantil y es literatura menor. Es literatura. Y cualquier persona puede descubrir también aspectos, porque a mí me consta que un adulto me dijo cuando leyó El oso gruñón a su hijo, me decía, me di cuenta de que yo era el oso gruñón y que yo gritaba y chillaba a todo el mundo para mantenerlos lejos de mí, porque me sentía mal conmigo y no sabía cómo gestionar eso. Entonces, es que las lecciones son para todas las etapas. Por lo tanto, la clave está en la selección. Seleccionar aquellos textos que no lo vean como algo muy infantil, como tal, porque hay literatura que sí que es para, incluso por el lenguaje, ¿no?, y por la estructura gramatical, para niños más bien pequeños. Pero hay un potencial interesantísimo de cuentos y relatos. Incluso hay colecciones de cuentos orientales que son para adultos. No son para... Los cuentos de Rumi, por ejemplo, son para adultos. Y hay, incluso en la medicina, en la tradición ayurvédica, los médicos recetaban cuentos a los adultos, aparte de las medicinas ayurvédicas, ¿no?, y de los remedios de la época. Luego, ese potencial transformador y movilizador de los cuentos es para todos. Y hay que seleccionar, pero hay cuentos buenísimos para adultos. Yo, por ejemplo, a mí me parece que El Principito es uno de los relatos que a cualquier universitario, si tú se lo planteas con la óptica de adulto, no de niño, le saca un juego impresionante. Y Alicia en el País de las Maravillas es otro texto que es fantástico para adultos, porque no es solamente el mundo de la fantasía aparente para niños. Luego hay que buscar relatos, pero sin irnos a obras tan largas, hay textos orientales muy de Nasruddin, por ejemplo. Todos los cuentos de Nasruddin son para adultos y son fantásticos. Muy bien. Daisy, si quieres añadir alguna pregunta más. Sí, Rafael, muchas gracias. Te veía súper motivado viendo el chat también.
De hecho, aquí hay una pregunta que, Rafael, si me permites y me puedes corregir en algún momento, Regina Ferreira pregunta, gracias por compartir los cuentos y sus ideas. Pregunto, si los cuentos o las historias llevan más de 30 años, ¿es posible afirmar que los problemas socioemocionales de los niños en las escuelas son transgeneracionales? ¿Lo he traducido bien, Rafael? Sí, 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 sí. Y hay muchos problemas que son transgeneracionales y otros que son propios del momento. Por ejemplo, en el último año de pandemia salió el sábado pasado, que curiosamente coincidía que era el Día Internacional o Día Mundial de la Salud Mental, que la ansiedad ha aumentado un 127%. Esto es coyuntural de este momento. Por tanto, hay aspectos que son propios del momento y otros que son más estructurales y, por lo tanto, transgeneracionales. Claro, lo que pasa es que yo, por ejemplo, como terapeuta, sí veo que hoy, por ejemplo, abundan más los problemas de bullying, pero yo cuando escribí El Club de los Valientes fue hace 27 años para un niño que se llamaba Alan, que hoy tiene 27, hoy tiene 30 y tantos años, y le hacían bullying en el colegio. Eran casos excepcionales, hoy está como más presente. La ansiedad, por supuesto, la pandemia lo ha puesto blanco sobre negro y lo ha aumentado muchísimo, pero casos de ansiedad había siempre, o sea, y cuando, claro, los casos que a mí me llegaban a terapia precisamente eran aquellos que tenían algún tipo de problema. Entonces yo me acuerdo un cuento que era Domingo el Pararrayos, que cualquiera que le tocaba le daba calambre de la ansiedad y los nervios que tenía este niño. Hoy se pone, como si dijéramos, más en presencia y además todos los estudios sobre salud mental nos están diciendo que la ansiedad y el estrés y la depresión son tres grandes elementos que la pandemia lo que ha hecho es multiplicar, un efecto multiplicador. Pero yo pienso que hay algunos problemas que van pasando generación tras generación, pero que el abordaje es distinto. Por ejemplo, cuando antes había niños muy inquietos y muy nerviosos, se les mandaba parar y se les castigaba continuamente. Hoy se sabe que la inquietud, que el nerviosismo, que la hiperactividad en algunos niños tiene incluso un origen neurológico y el abordaje es distinto. Pero niños con problemas ha habido siempre, problemas emocionales ha habido siempre. ¿Cuál es la ventaja? Que gracias a Rafael Vizquerra, por ejemplo, pues toda la educación emocional en nuestro país va al alza y no tenemos que avergonzarnos porque dentro del panorama mundial no estamos tan mal, Rafael, tú lo sabes, no estamos tan mal, estamos bastante bien. Entonces, vamos a decir así, este abordaje de la educación emocional en nuestro país por tanta gente y por tantos centros y profesores y profesoras que se han querido formar, está dando como resultado que el abordaje de los problemas es diferente, pero los problemas siguen existiendo. Y lo que pasa es que nuestra sociedad, sí que es cierto, provoca mucho nivel de estrés, mucho nivel de ansiedad, mucho problema de salud mental en general y eso hay que abordarlo. Pero eso no significa que antes no hubiera. Luego, algunos problemas van pasando de generación en generación, pero afortunadamente el modo de abordarlos no. Y yo creo que el aporte de la educación emocional marca un antes y un después. No sé, ¿tú qué opinas, Rafael? Pero a mí me parece que esa aportación que tú has hecho al campo de la educación ha marcado un hito en la educación. Ahora nadie se cuestiona ya que hay que educar las emociones. Estoy encantado de escuchar esto y precisamente yo te diré de que estoy implicado a dedicación exclusiva desde hace 30 años porque estoy convencido de que es algo realmente necesario e importante. Claro. Y se te agradece. Gracias, Begoña. ¿Hay alguna pregunta más, Daisy? Sí, tenemos una última pregunta. Inma Martín pregunta, Begoña, ¿tienes algún relato para contar específicamente a los niños de altas capacidades intelectuales sobre sus habilidades, dones, diferencias, etcétera? Pues relato no, pero la editorial Planeta me publicó hace ya unos años
un proyecto que se denomina Genialmente. Genialmente lo que trata es de descubrir a través de actividades muy divertidas, pero que van tocando cada una de las inteligencias múltiples y se van autoevaluando. Los niños y niñas que van haciendo esas actividades se van autoevaluando. Ellos no saben que están evaluando sus inteligencias, pero al final hay una parte secreta que abren y se dan cuenta de que son más inteligentes en lógico-matemática o en lo interpersonal o en la visoespacial. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando hablamos de altas capacidades tenemos que tener en cuenta que a lo mejor destacan en lógico-matemática, visoespacial, cinestésica y no destacan precisamente la inteligencia emocional, en lo que sería la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Entonces yo en este libro, Genialmente, y en otro, Demuestra que eres un genio, que son todo actividades, se autoevalúan y se dan cuenta también los de altas capacidades que a veces su punto débil es precisamente la empatía, es precisamente la relación social con los demás, es precisamente la convivencia con los otros, a los que a veces consideran diferentes, ¿no? y inferiores a ellos. Con lo cual, a mí me interesa mucho que no se hable solamente de altas capacidades como si fuera el paradigma, porque a veces la inteligencia en un ámbito está muy, muy desarrollada y a lo mejor en el ámbito emocional no está tanto. Por lo tanto, a mí me gusta, y he hablado en asociaciones o centros que tienen niños y niñas con altas capacidades, pero les he dicho, ojo, cuidado, porque hay que atender también la parte intrapersonal e interpersonal. Si no atendemos esas dos partes, la inteligencia, pues como decía, no me acuerdo ahora quién, de nada vale que el entendimiento, Gracián, Baltasar Gracián, de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda atrás. Una mente muy, muy, muy desarrollada, pero si su parte emocional, su parte relacional, socioemocional no va acorde, pues también hay que trabajar con esa parte. Esos son los aportes que yo tengo, porque no eran cuentos, son retos y retos que les hacen enfrentarse también con sus potencialidades, pero también con sus limitaciones, claro. Muchas gracias, Begoña. Bueno, yo doy por finalizada esta sesión de preguntas y respuestas y le doy la palabra al doctor Rafael y a Begoña para cerrar como tal el diálogo, agradeciéndoles de verdad por compartir estos espacios tan importantes para todos. Bueno, yo solamente expresar mi satisfacción por poder compartir estos momentos con Begoña, solamente poder dialogar para mí ya es muy muy enriquecedor, y espero que también lo sea para las personas que nos escuchan. Y yo resumiría todo esto diciendo, primero, hay que potenciar la lectura porque ahí se juega más del 50% del éxito académico. Las personas que descubren que se lo pueden pasar bien leyendo van a continuar leyendo y esto será una fuente importante de desarrollo personal y de aprendizaje a lo largo de toda la vida, disfrutando, aprendiendo. Y para mí esto tendríamos que difundirlo, tendríamos que insistir y debería ser uno de los objetivos y de las convicciones más importantes de todo el profesorado y de todas las familias. Y por eso, muchas gracias, Begoña, por todo lo que estás haciendo para potenciar la lectura y para que las personas disfruten leyendo tus cuentos y aprendiendo y desarrollando como personas. Y te paso la palabra para que digas lo que consideres para cerrar el acto. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, porque sabes que yo te valoro y te quiero y sé que valoras mi obra y te lo agradezco, ¿no? Estamos juntos en este barco de la educación emocional desde hace muchos años y yo te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de compartir, ¿no? con todas las personas interesadas pues lo que yo he ido descubriendo, que no solamente que me ha aportado la lectura a mí, sino a todas las personas a las que me he ido dirigiendo, que son anónimas la mayoría de ellas. Entonces, te agradezco este espacio, te agradezco también todo lo que estás haciendo por la educación emocional en nuestro país y te agradezco que me hayas invitado al Congreso, porque pienso que se van a abrir ventanitas, ¿no? en la mente de mucha gente
con todas las aportaciones de toda la gente tan importante, tan interesante y con tanta experiencia que van a ir. Así que nada, solamente nos queda invitar a la gente al congreso, a los talleres y a que disfruten con la lectura y que disfruten sobre todo cuando tengan un libro en las manos, sepan que se están descubriendo a sí mismos, que el libro no es nada más que un espejo que nos hace reflejar lo que llevamos en nuestro interior y nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. Así que muchísimas gracias. A ti, a Daisy y a todas las personas que han participado en esta conversación. Muchas Muchas gracias gracias. y seguiremos en contacto. Muy bien, hasta pronto. Gracias, Rafael. Adiós. Gracias, Begoña. Cuidaros mucho. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este tercer diálogo del Congreso. Hasta luego. Adiós.